Bueno muchachos, ¿cómo andan? Voy a tratar de explicarles ahora eh, un cálculo que se llama balance térmico y sirve para determinar, por ejemplo, qué capacidad tiene que tener el sistema o qué potencia de enfriamiento el acondicionador de aire para una determinada situación, por ejemplo, ¿sí? Para un ambiente que ustedes quieran saber qué sistema va. En ese caso, lo más recomendado es hacer un cálculo como este que ahora les voy a enseñar yo a usar, que se llama balance térmico, ¿está bien? Lo primero que tienen que hacer, por ejemplo, yo acá hice ahora, preparé un croquis, si se quiere, a mano alzada, del lugar donde ustedes quieren acondicionar, por ejemplo. Esto representa, no es nada específico, pero sí representa una habitación, por ejemplo, o lo que sea, un ambiente determinado, visto de arriba, supongamos, ¿sí? ¿Dónde? Acá tengo una ventana, acá tengo otra ventana, tengo las medidas, ¿ven? 3 metros así y 5 metros en este caso, ¿sí? Ahí está, largo 5 metros, ancho 3 metros. Y en este caso puse yo como referencia altura, una altura también para redondearlo, de 3 metros, ¿sí? Un punto interesante que hay que tener en cuenta siempre cuando uno hace esto, en el lugar donde ustedes vayan a calcular, tienen que definir geográficamente cómo está ubicado ese ambiente. Por ejemplo, si yo acá hice simbólico que en este caso esta pared de 3 metros daba orientación norte, la pared está donde está esta ventana da sur y por ende este es al este y este es al oeste. La orientación geográfica, nada, la pueden sacar muy fácilmente en el lugar donde están. Pueden utilizar una brújula básica de mano o pueden usar el mapa del celular, el Google Maps, y poner la ubicación donde ustedes están. Y ahí cuando tocan el mapa les va a aparecer en un puntito en la punta, les va a aparecer una brújulita colorada que siempre la punta colorada apunta al norte. Entonces ustedes simplemente van a girar su celular así hasta poner en plano con respecto a la calle donde están y ahí les va a quedar indicado para dónde está el norte en ese lugar. Y si no, nada, la antigua de siempre. Le preguntan al propietario de ese lugar, básicamente a la mañana, por dónde sale el sol y eso les va a dar la pauta de que ese lugar, esa orientación es hacia el este. Lo contrario al este es el oeste, obviamente, y sabiendo esto ya tienen las otras dos orientaciones faltantes. De todas maneras, a veces puede pasarles que no les queden así norte, sur, este, oeste, sino que por ahí la pared le queda en ángulo y vale también una orientación que está acá, por ejemplo, que sería la que apunte para allá, sería noreste, por ejemplo, o suroeste, o sureste, ¿sí? O noroeste. Lo que hay que darle importancia siempre es a dónde apuntan los planos de las paredes, no las esquinas. En este caso yo tengo acá, por ejemplo, una esquina, ahí, esa que, si yo quisiera, esa esquina es entre el norte y el este, esa esquina apunta al noreste, en este caso, ¿sí? Pero si acá, por ejemplo, esto hubiera estado así y el norte hubiera sido allá, ¿está bien? Si el norte hubiera estado acá, lo que va a pasar a mí es que esta pared de acá hubiera sido sureste, ¿está bien? Y no este como ahora. Por eso es muy importante esto. Antes de hacer ninguna cuenta siempre hay que definir ahí mismo donde uno está, dónde es el norte, dónde es el sur, dónde es el noreste, el noroeste y todo eso plantado a la habitación, ¿sí? Ese es un dato muy importante porque puede afectar el resultado final del cálculo. Después, más allá de sacar las medidas de la habitación, si tiene ventanas, por ejemplo, hay que tomar la medida de las ventanas, ¿sí? Yo acá puse un ejemplo de que acá tengo una ventana de 1.5 por 1.10 y acá tengo otra ventana exactamente igual. En el cálculo de balance, ahora van a ver, les va a pedir los metros cuadrados de cada ventana, ¿está bien? Entonces, si esta ventana mide 1.5 por 1.10, el resultado de superficie de esa ventana en cuestión es 1.65 metros cuadrados, ¿está bien? Esa ventana mide 1,65 metros cuadrados. Y acá lo mismo. Esta ventana es igual, va a medir 1.65 metros cuadrados. Después hay que definir otras cosas como esto, por ejemplo, ¿sí? ¿En qué situación están estas paredes? Esta yo acá planteé una hipotética de que esta es una pared interior. ¿Qué quiere decir? Que da otro ambiente de la casa, por ejemplo, o es una medianera que da con un vecino, alguna cosa por el estilo. Y en este caso, estas que están acá, estas otras son todas paredes que dan al exterior, ¿sí? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Hay que discriminar ahí cuál pared es interior y cuáles son exteriores, porque son parámetros que me los va a pedir ahora al momento de calcular. Bien,
Hay varios modelos de balance térmico, ¿sí? Hay muchos que se pueden bajar del App Store o de la Play Store, depende del sistema operativo que tengan. Lo que sucede es que la mayoría de ellos, los que son gratuitos, son muy básicos y dan valores muy estimativos, ¿sí? Yo les voy a mostrar uno ahora de un lugar de internet que no se puede descargar el programa, ¿sí? El programa no se puede descargar, pero se puede usar todo el tiempo desde ahí. Y no consume datos, consume nada de datos y lo pueden usar en cualquier momento, incluso con los datos del celular. Hay otro cálculo, ¿sí? Que es este que está acá. Yo les voy a enseñar a usar esto. Esta planilla se las voy a enseñar a usar cuando nos juntemos ahí en el colegio. Es muy parecido esto a lo que vamos a ver ahora, pero en este caso es punto por punto, hay que ir poniendo, hacer las cuentas nosotros y por ahí es más factible que cometamos algún error, ¿sí? Pero de todas maneras esto lo vamos a aprender a usar. El que vamos a hacer ahora es por software, por computadora. Simplemente ustedes tienen que introducir los datos bien introducidos, porque si lo ponen mal el programa va a calcular en función de eso y al final les va a dar el resultado en cuestión, ¿sí? Ahora yo les voy a mostrar cómo se trabaja con ese modelo de cálculo. Bien, lo primero que vamos a hacer, vamos a abrir el navegador, el Chrome. Yo en este caso estoy usando mi computadora, pero desde el celular también pueden acceder sin ningún problema. Y acá vamos a escribir esto, ANSAL, ¿sí? ANSAL. Y les va a salir esto, ANSAL refrigeración, ¿sí? Vamos a abrir ese enlace. Y vamos acá arriba, ¿sí? A la página principal. Acá, ANSAL, ¿ven? Vamos a abrir ahí directamente. Y nos va a aparecer esto, que es la página principal de este lugar. Después vamos a hablar de este asunto, ¿sí? Esta página, esto es un negocio, ¿sí? Es un negocio de venta de repuestos y todo eso. Pero tiene algunas particularidades que otros lugares no tienen. Por ejemplo, acá en productos, por ejemplo, después vamos a ver si quieren, o chusmenlo ustedes en su momento. Ahí pueden apretar y hay todos los productos que vende esta gente. Y más allá de los precios, la mayoría tiene un archivo PDF incluso que se puede descargar. Y tiene mucha información técnica de productos y todo eso, ¿sí? Así que es bien interesante para cuando recién empiezan. Pero ahora vamos a ir acá a esta parte que dice servicios, ¿está bien? Vamos a servicios, tocamos ahí y acá va a aparecer esta opción, balance térmico, ¿está bien? Y dentro del balance térmico va a haber dos opciones, estimado y completo. Nosotros vamos a ir a ese, vamos a ir al de completo. Abrimos ahí y acá aparece la cuestión esta del balance térmico. Yo le voy a dar un poco de zoom para que se note más clarito todo. Ahí. ¿Está bien? Ahí vamos. Así que vamos a hacer un poco más. Ahí vamos. Bien. Bueno. Lo primero que pide acá, por ejemplo, ven, es lo que estamos viendo nosotros en nuestro pequeño mapita que nos hicimos, ¿sí? El pequeño croquis que hicimos recién de esto. Y si yo me fijo ahora lo que teníamos recién, ven, acá tengo, igual que ahí, largo, ancho y alto para poner, ¿sí? Entonces, vamos a poner ahí, dijimos que de largo, ven, 5 metros, ponemos 5 metros, ancho 3 metros y yo puse como referencia la altura también 3 metros. Acá, en condiciones de diseño, vamos a poner qué temperatura es la que queremos nosotros manejar internamente, ¿ven? A cada opción es de 23 a 26 grados, ¿sí? Que son temperaturas relativamente lógicas. Vamos a poner nosotros ahí, por ejemplo, 25. Yo voy a calcular para que mi sistema me rinda internamente 25 grados, ¿sí? Y acá me da la opción de la zona del país. Entonces, damos a la flechita acá y tenemos varias zonas del país, varias ciudades. Nosotros vamos a elegir la que nos corresponde a nosotros, si fuera que estamos calculando acá en Buenos Aires, y si no, cualquiera de las otras que aparecen ahí, ¿sí? Pero vamos a tomar el ejemplo ahora, Buenos Aires acá. Bueno, y acá viene la primera cuestión, ¿ven? El primer ítem dice ventana, ¿sí?
y acá habla de orientación, que es lo que estábamos viendo hoy, ¿sí? Por eso es importante esto. Y tengo todas estas orientaciones, ¿sí? Al norte, al sur, ven, al este, oeste, noreste, noroeste, sureste y suroeste. Todas las 8 orientaciones medias posibles que existen, ¿sí? Entonces, en el caso nuestro, por ejemplo, nosotros teníamos una ventana, ven, que daba al sur, y la otra ventana dijimos que da al este. Y las ventanas tenían 1.1 por 1.5, y eso da 1.65 metros cuadrados. Está bien, cada ventana tiene eso. Entonces, si yo tengo acá una ventana, por ejemplo, que da, como dijimos recién, acá al este, ¿ven? Tengo una ventana que al este, entonces me fijo acá en este punto al este y pongo acá los metros cuadrados de esa ventana, ¿sí? O sea, 1.65, ahí está, 1,65 metros cuadrados de la ventana que da al este. Bien, la otra ventana que tenía daba al sur, acá, casualmente, y es igual, tiene 1.65 metros cuadrados, ¿sí? Bueno, ahí ya tengo puesto, por ejemplo, la superficie de cada ventana, ¿sí? La ventana que da al sur con sus metros cuadrados y la ventana que da al este con sus metros cuadrados. En este caso yo puse dos ventanas iguales, pero por ahí podía haber tenido una ventana más grande que la otra, eso es una posibilidad también, ¿sí? Bueno, el ítem que sigue acá dice en qué situación están esas ventanas, ¿sí? Sin protección, significa que es una ventana de vidrio así lisa y llanamente pelada. Con protección interior me planteé acá que podría ser una cortina. Y con protección exterior, por ejemplo, algún tipo de persiana exterior, algún toldo, algo por el estilo. Entonces, yo acá tengo que poner cuál es la opción que más se asemeja a mi tipo de situación. Vamos a ponerla acá sin protección, ¿está bien? Después viene este otro paso de acá, ¿sí? Y dice ventanas y calor por transmisión. Y me da dos opciones, ¿sí? Ventanas de vidrio simple o ventanas de vidrio doble. Vidrio simple es literalmente eso, ¿sí? Es una ventana que tiene una sola lámina de vidrio. Y vidrio doble son ventanas que tienen dos láminas de vidrio separadas por una cámara de aire. Perdón. Esto se llama DVH. Son unas ventanas que tienen una aislación térmica muy importante. Entonces, tengo que ver de qué situación son mis ventanas y acá poner, por ejemplo, la superficie total de las ventanas en cuestión. Entonces, supongamos que tenemos un ambiente convencional, común y silvestre y las ventanas son de vidrio simple. Entonces, nosotros teníamos 1.65 de una y 1.65 de la otra. O sea que eso me da, vamos a hacer la suma acá, ¿está bien? Y vamos a poner ahí el resultado de esa suma. Y esa suma, 1.65 más 1.65 da exactamente 3.30, ¿sí? Entonces, 3.3 metros cuadrados tengo yo en total de vidrio en ese ambiente, ¿sí? Tengo 3.3 metros cuadrados en total de vidrio simple en este caso, ¿sí? Bien, ahora seguimos. Y me planteé acá paredes exteriores, ¿sí? ¿Cuál pared es soleada y cuál pared tiene sombra, ¿sí? ¿Cuál está definida con sombra? En el caso nuestro, nosotros tenemos, por ejemplo, acá, ¿sí? Una pared que da al sur. Esa es una pared que normalmente suele tener sombra, ¿está bien? Porque es una pared que no le da el sol nunca, ¿sí? Y después tengo otra acá arriba. Esta, por ejemplo, que dijimos que da al este, está libre. Esta, que da acá al norte, también está libre. Y después tenemos una que es interior. Entonces, paredes con sombra, tengo la que da al sur, ¿sí? Que es una pared, dijimos, que tiene 3 metros por 3 metros de alto. Entonces, metros cuadrados, pared con sombra, en este caso sería 9, porque 3 metros de largo por 3 metros de alto me da 9 metros cuadrados. Pared soleada, teníamos una pared, por ejemplo, al este y otra al norte. ¿Está bien? La pared del este, esta pared que daba al este, tiene 5 metros. Y la pared que da al norte tiene 3 metros. O sea que tenemos ahí 5 por 3 metros de alto, en este caso 15, más 3 por 3, 9. Entonces tenemos 15 más 9,
24, ¿está bien? Pared soleada, entonces 24 metros cuadrados, ¿sí? O también podría ser así, ¿sí? Tengo esta pared que mide 5 metros por 3 y esta otra dijimos de 3 por 3. Podemos hacer también esto. 3 más 5, 5 más 3, 8. Por 3 de altura también 24 metros, que es lo que tenemos acá. 24 metros cuadrados de pared soleada. Después acá me da la otra opción de interiores. Y nosotros sí teníamos una pared interior, ¿se acuerdan? Tenemos esta de acá abajo. Una pared interior que mide 5 metros de largo por 3 de alto. O sea que en metros cuadrados de pared interior tenemos 5 por 3 y acá tenemos 15. 5 por 3, 15 metros cuadrados de pared interior. Siguiendo. Techo. Vamos a calcular acá. Techo cielo raso. Y acá fíjense, me da esto varias opciones de techo. ¿Está bien? Techo sin aislación, que por ejemplo puede ser una losa pelada. Techo con aislación, ahí está hablando básicamente de algún techo de material, pero que involucra dentro de la construcción algún tipo de aislante térmico. Por ejemplo, esos techos que se hacen con viguetas y bloques de telgopor grandes y arriba se carga. Eso es un techo aislado, por ejemplo. Cielo raso con aislación, ¿sí? Esto podría ser un cielo raso de Durlock, por ejemplo, bajado con Durlock. Cielo raso sin aislación, esto se usaba mucho antes. Era por ejemplo, un techo de madera con las tejas arriba. Entonces ahí no hay ningún tipo de aislación intermediaria. Y acá me da cielo raso con piso ocupado arriba, que es otra opción. Esto es cuando tenemos arriba algún tipo de construcción, otra habitación, o si es un edificio, otros departamentos, ¿sí? Vamos a plantear el caso nuestro, supongámosle un caso de cielo raso aislado, un techo de yeso de Durlock que está bajado de esa manera. Y habla de metros cuadrados también. Entonces dijimos que nuestro ambiente mide 5 por 3, 5 de un lado, 3 metros del otro, entonces la superficie del techo sería en este caso 15 metros, ¿sí? Le ponemos ahí 15 metros cuadrados de cielo raso con aislación. Acá tengo otro caso. Piso, ¿está bien? Piso. Sobre habitación no acondicionada, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que si el piso de nuestro lugar está arriba de otra construcción y abajo no hay aire acondicionado, por ejemplo, debería calcularse acá el piso. Pero, por ejemplo, si estamos en planta baja, ¿sí? Acá dice no computar si el piso está sobre tierra natural o sobre un sótano, ¿sí? Si estamos en planta baja y la casa o la habitación está construida sobre tierra, ahí, por ejemplo, este punto no se calcula. Ahora, si la situación está construida arriba, mejor dicho, de un ambiente que no tiene aire acondicionado o lo que sea, puede infiltrarse calor desde abajo por el piso y en ese caso habría que calcularlo, ¿sí? Pero planteamos el caso de que nosotros estamos en planta baja, supongamos, ¿sí? Entonces acá en este caso no va a poner nada. Sigue acá. Personas, ¿sí? ¿Cuánta gente? ¿Cuánta cantidad de personas? Ahí tenemos que calcular la gente que vive ahí, por ejemplo, la que normalmente ocupa ese ambiente. Pongámosle que eso era, yo qué sé, un living, por decirlo de algo, un comedor de una casa. Y, no sé, en la familia es esto, 5 personas, ¿sí? Acá tengo otra opción de iluminación. Incandescente o fluorescente. ¿Sí? Incandescente se refería a las lámparas que había antes, ya no hay más de eso. Fluorescentes son tubos fluorescentes, que es lo más parecido a lo que tenemos ahora. Con el tema de los LED y ese tipo de cosas. Entonces acá habla de watts, ¿sí? Entonces hay que poner la potencia total de iluminación que tengo yo ahí entre todas las lámparas que uso. Vamos a suponer, por ejemplo, yo qué sé, vamos a ponerle 100 watts. Vamos a poner ahí 100 watts que tengo de iluminación. Y después me da opciones de artefactos eléctricos que puedo tener en ese ambiente, ¿sí? Y dice la cantidad de artefactos, ¿está bien? Entonces el televisor, por ejemplo, vamos a poner, no sé, 1. Si fuera un living, comedor, cocina, por ejemplo, ven acá me da las opciones de heladeras, por ejemplo. Un equipo de música, vamos a ponerle un equipo de música, por ahí tiene. Y una computadora. Vamos a poner también una computadora, o lo que haya, ¿está bien? Bueno. Y acá lo último, ya me da la opción, acá, ¿sí? Vamos a sacarle un poco de zoom. Ahí dice, ahí abajo. Una vez que llenamos todos los campos, acá me dice calcular carga térmica, ¿está bien? Entonces con todo el dato que le metimos, apretamos acá y
me debería tirar ahora. Ahí está. ¿Sí? Esa es la situación. 3417 dice ahí, ¿sí? 3417 kilocalorías hora. ¿Está claro? Esto, kilocalorías hora, es lo mismo que decir frigorías, por ejemplo. Ahora presten atención. La frigoría como tal, como unidad de medida, la frigoría no existe. ¿Está claro? No existe la frigoría. No está homologado eso como unidad de medida. La frigoría la utilizan, por ejemplo, los vendedores o los fabricantes. Los fabricantes no. Los vendedores o las casas de electrodomésticos, cuando publicitan los productos y están vendiendo un acondicionador de aire, por ejemplo, hablan de frigorías. Y si están vendiendo una estufa, hablan de calorías. Eso para que la gente común de los mortales, identifique un artefacto que calienta de otro que enfría. Pero la verdad de la cuestión es que la unidad para medir la capacidad de un sistema es esto, es kilocalorías por hora. Si el sistema está en modo calefacción, son kilocalorías hora que el sistema entrega al ambiente. Y si está en modo de enfriamiento, se dice que son kilocalorías por hora absorbidas. Entonces, en cualquiera de los dos casos son kilocalorías hora, mal llamadas frigorías, ¿está bien? Nosotros vamos a recaer también en eso, porque la gente habla así también y a nosotros a veces también se nos pasa, ¿sí? Pero el resultado final del cálculo da en esta unidad kilocalorías hora, que vendría a ser, entre comillas, lo mismo que frigorías, ¿está bien? Entonces acá me está planteando que yo necesito, para esa situación que calculé, un sistema que rinda 3417 kilocalorías hora o frigorías, ¿está bien? No hay, de hecho, un equipo de esto. No hay un sistema que rinda 3417 kilocalorías hora. Hay de 3000 o 3200. ¿Está bien? Entonces, por ahí yo pondría el que más se acerca, porque de acá ya saltamos a sistemas que son de 4500. Ese ya me queda muy grande. Y el que queda para abajo, por ejemplo, es de 2200. Ese me quedaría muy chiquito. Entonces, en este caso tendría que poner yo un equipo de, por ejemplo, 3000 kilocalorías hora o 3200 si consigo. ¿Está bien? Esa sería la ecuación. Eso es lo que hay que hacer. Si yo modifico en el cálculo, por ejemplo, que hicimos recién, cualquiera de todos esos parámetros, el resultado va a dar distinto. ¿Está claro? El resultado va a dar diferente. Recuerden esto, ¿ven? 3417. Fíjense, vamos a volver al cálculo inicial. Ahí se nos fue todo. Bueno, nada, habría que hacerlo de vuelta. ¿Sí? Pero acá si yo, por ejemplo, varío la temperatura de diseño, en vez de poner 25 como recién, yo hubiera puesto 23. Esta zona que pusimos Buenos Aires, yo hubiera puesto Resistencia Chaco. Acá el lugar hubiera sido más grande, o la orientación geográfica de acá hubiera sido distinta, todo ese número final me hubiera cambiado, ¿está bien? Entonces, nada, este es un cálculo bastante rápido, de hecho hay cálculos que son mucho más complejos que este. Este es un cálculo bastante rápido, muy preciso, da bastante bien, ¿sí? O sea, la idea con esto es no quedarse corto nunca y que el sistema les rinda. ¿Qué quiere decir esto? Como ustedes calculan acá, por ejemplo, la temperatura de confort, que yo puse hoy, 25 grados, ¿qué significa eso? Que el sistema realmente tiene que lograr esa temperatura interna en el menor tiempo posible, de modo tal que el sistema corte, arranque y haga los ciclos, ¿está bien? No que ande todo el día. Cuando ustedes calculan un equipo, por ejemplo, que está muy acotado, muy justo, o es chico, lo que termina pasando es que anda todo el tiempo, no corta nunca, y muchas veces quizás no llegue a la temperatura que ustedes están requiriendo con el control remoto, ¿está bien? Entonces, a veces es mejor quizás poner un equipo que es un poco más grande, aunque consuma más mientras anda, pero resulta que después también funciona menos, ¿sí? No mucho más grande el sistema, ¿sí? Acá en este caso me dio 3400 kilocalorías. Yo podía poner ahí un equipo de 4500, por decir, ¿sí? Y ahí me funcionaba perfecto. Uno de 6000, por ejemplo, ya es mucho, ¿está bien? En este caso, 4500 es la opción máxima, pero con un equipo de 3000, según el balance, según el cálculo, el equipo iba a andar perfectamente bien. Iba a arrancar, cortar y todo eso, así que eso es lo que nosotros buscamos. Hablando de kilocalorías por hora y todo eso, ahora vamos a hablar, por ejemplo, les voy a hacer mención de las medidas estas que estamos diciendo de capacidad, ¿sí? Para que
podamos distinguir en cuántos tipos de unidades se puede calificar los sistemas. Bien, acá tengo un apunte que les estuve preparando. Esto también se lo voy a estar mandando junto con este explicativo. Les voy a estar mandando esto para que también les quede. Y acá dice, por ejemplo, ¿ven? Unidades de capacidad, ¿sí? Y dice, la capacidad de enfriamiento o calefacción puede estar indicada en distintas unidades, ¿sí? Como por ejemplo, watts, BTU, toneladas, esto significa toneladas, o kilocalorías hora, entre paréntesis, frigorías. ¿Qué quiero decir con esto? El fabricante puede indicar, por ejemplo, en la placa del producto, siempre en la unidad condensadora exterior y en la unidad interior, siempre en el lateral, hay una etiqueta que ahí indica muchas cosas, el voltaje de trabajo, el tipo de refrigerante, el peso de la unidad, la corriente, por ejemplo, consumida, y hay una parte que dice capacidad, ¿está bien? Capacidad. Si es extranjero, si está en inglés, va a decir capacity, ¿sí? Pero siempre capacidad. Potencia es otra cosa. Cuando en la etiqueta dice potencia o power, ¿está bien? Ahí está hablando literalmente de potencia eléctrica. Siempre la potencia va a estar en watts directamente, ¿sí? Potencia es potencia eléctrica. Ahora, capacidad es la capacidad de enfriamiento o calefacción, ¿sí? En el caso de vuelta que sea un equipo que esté nacional va a decir capacidad. Si es extranjero ya les digo va a decir capacity. Y en el caso de la potencia va a decir power, ¿está bien? Pero lo que nos interesa a nosotros es la capacidad, ¿está bien? Ahora, donde diga capacidad, puede decir tantos watts, tantas BTU, tantas toneladas o tantas kilocalorías hora, ¿está bien? Y acá donde muchas veces viene la confusión, porque en la capacidad, por ejemplo, va a decir watts, como está acá, y en potencia, en power, también va a decir watts. O sea, capacidad va a decir tantos watts, y en potencia también va a decir otros watts. Unos son watts eléctricos y otros son watts, por ejemplo, de enfriamiento. Hay muchas marcas, o a veces cuando se ven publicidades en las revistas, o un Galvarino, por ejemplo, un Fraga, promoción de equipos de aire acondicionado, a veces dice, por ejemplo, pone ahí que el equipo es de 3200 o 3500 watts. ¿Está bien? Bueno, entonces ahí muchas veces es donde la gente se confunde, porque dice, le ofrecen un equipo, por ejemplo, que es de 3500 watts y el tipo inmediatamente piensa en watts y lo asocia con electricidad. Entonces, una máquina, por ejemplo, de 3500 watts de potencia eléctrica, bueno, es una máquina que tiene un consumo bastante importante. Pero en ese caso, no se está refiriendo a los watts de potencia eléctrica, se está refiriendo a los watts de enfriamiento de calefacción. ¿Está bien? Entonces, puede estar de vuelta expresada la capacidad, acuérdense en esto siempre, capacidad, no potencia. Capacidad puede estar en watts, en BTU, eso significa unidad térmica británica o British Thermical Unit, toneladas de refrigeración. Esta medida, por ejemplo, este tipo de unidad, normalmente está relacionada con equipos que son bastante más grandes, ¿sí? Se empieza a utilizar la tonelada en equipos de 9000 frigorías en adelante. Y si no, ya les digo kilocalorías hora. Resulta que el cálculo nuestro dio, el que hicimos recién, en kilocalorías por hora. Entonces, todo tiene, por ejemplo, una unidad o un coeficiente para conversión, ¿sí? Acá dice, yo les puse, ¿sí? Para convertir a kilocalorías hora o frigorías, se utilizan los siguientes factores de conversión. Por ejemplo, vamos a suponer que el fabricante me está indicando la capacidad de enfriamiento en watts, me dice acá, yo qué sé, de vuelta, como dijimos recién, 3200 watts, por ejemplo, entonces yo qué hago? Agarro esos 3200 watts y los divido por 1.16 y me va a dar kilocalorías por hora. ¿Está bien? Si la potencia del fabricante me la expresó en watts, 3000 y pico, yo agarro esos 3000 y pico, los divido por 1,16 y el resultado va a ser en kilocalorías por hora. Por el contrario, si el fabricante me está indicando que el equipo es de tantas BTU, en ese caso tengo que dividir por 4 y también me va a dar como resultado kilocalorías hora. ¿Qué sé yo? Por ejemplo, me dice 18.000 BTU, ¿está bien? 18.000. Si yo divido 18.000 por 4, me va a dar 4.500. Entonces ahí estamos hablando de un sistema de 4.500 kilocalorías hora o mal llamadas frigorías.
Y en el caso de la tonelada, por ejemplo, me va a decir el sistema 3 toneladas, 5 toneladas, 7 toneladas, 10 toneladas. Entonces yo en ese caso tengo que, si quisiera saberlo en frigorías, tengo que multiplicar por 3000. O sea que un equipo, vamos a suponer que el fabricante me está indicando ahí 5 toneladas, yo hago 5 por 3000 y el resultado va a ser 15.000 kilocalorías hora, por ejemplo. ¿Está bien? Bueno, eso es todo lo que hay más o menos referido a las unidades de capacidad y el cálculo de la potencia de enfriamiento, de calefacción del sistema utilizando el modelo con el balance térmico, que es lo que deberíamos hacer y más que nada cuando recién se inician, ¿sí? Después, con el tiempo, a medida que vayan poniendo sistemas y los sistemas funcionen, ya van a saber, por ejemplo, que en tal ambiente va tal cosa, en tal otro va tal otra, porque en un lugar pusieron tal equipo de tal potencia y funcionó, entonces van a tomar como referencia y a medida que vayan adquiriendo experiencia van a ir sabiendo ya con solo ver el ambiente qué equipo puede ir ahí. Pero al principio yo les recomendaría que hagan el cálculo de balance, ¿está bien? Porque ya les digo, pueden quedarse cortos. Y si se quedan cortos después no hay cómo solucionarlo. Entonces, ante la duda, usan ese modelo de cálculo que acabamos de explicarles recién, ¿sí? Después ya les digo, yo les voy a enseñar a utilizar uno que no es por software, ¿sí? Que es por medio de estas planillas, ya les digo, que es muy parecido a lo que vieron recién, ¿está claro? Pero acá tienen que poner los datos como pusimos recién nosotros y después hay que multiplicar acá por un factor y acá hay que poner el subtotal y después hay que hacer una suma de todos los subtotales, ¿está bien? Entonces, nada, ese también sirve bastante porque por ahí, no sé, no tienen conectividad o lo que sea y lo tienen que hacer a mano haciendo las cuentas ustedes mismos. El que vimos recién es muy práctico porque el sistema hace todas las cuentas y calcula solo. Ustedes básicamente le tienen que poner bien exactos los datos para que calcule en base a eso, ¿sí? Así que nada, les va a servir esto mucho, ya les digo, por ahí en una habitación chiquita, una cosa así, por ahí no tanto, pero cuando tenga que hacer un cálculo, por ejemplo, un ambiente que tiene mucho vidrio, es un ambiente grande y todo eso, lo más razonable sería hacer un cálculo de balance térmico antes de eh, recomendarle al cliente cuánta capacidad de sistema tiene que comprar. ¿Está bien? Bueno, muchachos, espero que les sirva. Y cualquier consulta, como siempre, ahí al grupo que tenemos. ¿Sí?